es un placer estar aquí precisamente por esto, ¿no? Porque uno, en mi casa, en mi universidad, yo soy profesora de los grados de psicología y también de los grados de magisterio. Y dos, porque cuando yo empecé cuando yo terminé mi licenciatura en psicología y empecé en este ámbito de la educación emocional, y empecé un doctorado a la vez que era orientadora, tengo que decir que también estuve trabajando de orientadora varios años. Hace 19 años hablar de la educación emocional en el contexto educativo era como, ¿qué me estás contando? Yo doy matemáticas, yo soy un profe, a mí no me cuentes que yo tengo que abrir aquí el melón de las emociones porque esto es muy complicado, ¿no? Eso que lo haga su padre en su casa, ¿no? Y los padres por otro lado te decían lo contrario, no, eso que lo hagan en la escuela, que yo no tengo tiempo, no puedo, no lo sé, y además son ellos los que están más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues es doblemente, ¿no?, grato encontrar que ya pues, todas las maravillosas ponencias que hemos estado viendo y que todo lo que sabemos, ¿no?, y todo lo que hemos estudiado pues da sus frutos y que casi 20 años más tarde pues hoy en día ya no se cuestiona, ¿no? Ya se vive, ya todos los colegios implementáis programas de educación emocional. Acabamos de escuchar a Mireia con este programa también tan maravilloso. Yo me llamo Ruth, pero me llaman Rudler, imaginaros, ¿no? Yo llevo trabajando también durante más de 15 años una metodología que viene de la Universidad de Yale que se llama Ruler. Seguramente que muchos lo conoceréis y es un programa que bueno, tiene 30 años de historia, de evidencia científica y también pues alguna pincelada, alguna cosita como no puedo desvincular os comentaré. ¿No me funciona el maldito? ¿No me funciona? Sí, bueno, si no, empiezo con lo que tenía pensado, también no me quedo eso. Bueno, efectivamente hemos estado escuchando muchísimo, ¿no?, de pantalla, de redes sociales, de tal, y yo de hecho tenía muchas cosas que me contaron en esta línea, pero no me voy a repetir porque creo que tendréis ganas también de descansar un poquito. Pero sí os voy a pedir que cerréis los ojos un momento y que penséis en un día típico en vuestra vida, ¿vale? Voy a pediros que hagáis un selfie interior. Eso significa pues ser capaces de, en lugar de estar pendientes de cómo salimos en la foto, ¿verdad?, como comentábamos antes, pues a lo mejor estar pendientes de cómo estamos por dentro y fotografiarnos en este momento. Nos observamos y ahora voy a pediros que atraveséis por un día típico en vuestra vida. Te levantas por la mañana de un día típico en tu vida, quizá te despiertes por ti mismo o quizás suene la alarma de tu despertador. Cuando piensas o anticipas el día que está por delante, ¿qué emociones sientes? ¿Dónde las sientes? ¿Cómo las notas? Entras por la puerta de tu centro educativo, quizás los pasillos sean muy ruidosos o quizás todavía no hayan llegado la mayoría de tus estudiantes. ¿Qué emociones sientes cuando atraviesas tu despacho, la sala de profesores, cuando empiezas a ver caras de compañeros, alumnos? Va pasando tu jornada laboral. A lo mejor tienes clases, a lo mejor atiendes, sé que muchos de vosotros sois, o la mayoría, orientadora. Encuentros con familias, llamadas telefónicas, informes. ¿Qué emociones sientes? ¿Dónde las sientes? ¿Cómo las notas? Termina tu jornada laboral y quizás aparece un tiempo en donde pues, tienes algún espacio para realizar tareas domésticas, atender a tus hijos, responsabilidades varias, alguna actividad de ocio. ¿Qué emociones sientes en ese momento? Va finalizando el día, ya estás en tu casa. Bueno, pues quizá también tienes algún momento para estar sola o simplemente para compartir también algún tiempo con tus hijos, con tu pareja, con tu familia. ¿Qué emociones experimentas cuando repasas el día que dejaste atrás y anticipas el día que vendrá mañana? Podemos abrir los ojos. Bueno, muchas gracias por tomaros un tiempo para reflexionar sobre un día típico en vuestra vida. Este ejercicio también lo hago mucho en talleres para familias. ¿Qué os dice este ejercicio? A ver,
¿Qué me contáis? ¿Qué os ha hecho reflexionar este ejercicio? Que estamos muy acelerados. ¿Vale? Que vivimos en modo supervivencia, ¿no? Hay mucha gente que dice, estamos con piloto automático. Yo, hasta que no he hecho este ejercicio, no me he dado cuenta de ni siquiera de la cantidad de emociones que experimento a lo largo del día. O entro por la puerta de mi casa y ni siquiera he sido consciente de lo que sentía. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna reflexión más? ¿Alguna idea más que se haya hecho provocado este ejercicio? Yo creo que a veces estamos empezando a aprender a no anticiparnos. Es decir, me levanto. Ya no planifico qué va a pasar. Me meto en la ducha, desayuno, me voy a estar paso a paso. Porque si cuando abres los ojos y anticipas el día... Eso es, mejor no. O sea que tú has aprendido a no anticipar, ¿no? Cuando llegue ese día cruzarás el puente, ¿verdad? Bueno, muy bien, es una muy buena noticia, porque muchas veces las reflexiones son al contrario, ¿no? Voy atropellada pensando en lo que me viene después y no disfruto del momento presente. ¿Hay alguien más que quiera compartir alguna otra reflexión de su selfie interior? ¿No? Bueno, las emociones tienen un impacto... Ay, no sé, no me va lento el mandito. Perdona. Bueno, las emociones tienen un impacto y no es tanto lo que sientas, sino lo que hago con aquello que siento. Y eso es lo que en muchas ocasiones nos dice este ejercicio. Estamos hechos de emociones. Vale. Estamos hechos de emociones y, en definitiva, estamos hechos de miradas, de aprendizajes, de historias, de momentos, de lugares, de personas. Y todo esto tiene una repercusión muy importante, ¿no? Todos aquí habremos sentido alguna vez la sensación de no haber aprendido nada, de no haber estado atento a detalles de ciertas cosas precisamente porque estábamos nerviosos, o todos aquí hemos visto a nuestros estudiantes como efectivamente fruto de sus emociones pues han hecho mal un examen, han hecho mal un evento deportivo, han reaccionado mal ante un compañero. Es decir, no es tanto lo que siento, sino lo que hago con aquello que siento, y es la clave. No voy a extenderme en esto, pero bueno, también os digo que llevo unos meses dedicándome a investigar, a analizar el impacto de la tecnología también, y como ya lo han dicho todo maravillosamente bien las personas que me han precedido, simplemente deciros que cuando preguntamos a las personas, y en concreto a la generación Z, ¿vale?, ¿qué emociones sienten cuando van a conectarse a redes sociales? O es más, le preguntamos a los que reportaban mayor adicción a redes sociales cómo se sentían. Las dos emociones que explicaban el 30% de la adicción a las tecnologías era sentir nervios y tener ganas de pegar a alguien. Es decir, que en muchas ocasiones efectivamente las redes sociales, esto corroboro todo lo que han dicho anteriormente, son una vía de escape, de proyección de nuestra ira, de nuestro enfado, y es lo que implica que en muchas ocasiones la gente joven reciba comentarios ofensivos y vivan en terrenos hostiles cuando hablamos del contexto digital. Por tanto, sí, así es, alinean sus problemas emocionales a través de la tecnología, y todo esto ya lo han comentado, con lo cual no lo voy a repetir, pero efectivamente nos enfrentamos a adolescentes que están estimulados con grandes dosis de dopamina, dopaminérgica, porque efectivamente el chute que te da un comentario, un like o un corazoncito en tu publicación, pues es muy grande, ¿no? Y además, algo muy interesante que decía Andermark, y es que efectivamente hay cada vez mayor discrepancia entre el mundo real y el mundo virtual. Es decir, cuanto más discrepancia siento entre lo que siento y lo que muestro a los demás, mayor estrés genera en una persona. Pero claro, efectivamente también yo coincido mucho con la intervención de Montserrat, porque esta mañana nos decía, claro, hay mucha percepción, hay mucha gente que utiliza el término "estás esquizofrénico, eres bipolar, tienes TDAH".
cuando a lo mejor es un poquito inquieto, un poquito nervioso, y es verdad que hemos banalizado a veces las etiquetas diagnósticas, sí es cierto que nuestro vocabulario, precisamente porque estamos cada vez perdiendo el tabú, pues estamos cada vez más incorporando criterios diagnósticos y etiquetas diagnósticas a veces emociones que son lógicas y naturales, ¿vale? ¿Y cuándo estamos ante un problema? Pues efectivamente, en psicología sabemos que cuando es duradero, intenso y frecuente. Es decir, esas son las 3 características que cuando, por ejemplo, muchas madres, muchos padres me dicen, bueno, ¿y cuándo yo sé que mi hijo lo que tiene es una depresión y no tiene un problema de tristeza? Bueno, pues cuando efectivamente afecta a áreas más estables, más globales en su vida, a otras áreas de su vida, cuando las respuestas son excesivamente exageradas, cuando son muy frecuentes, cuando ha dejado de hacer cosas que antes hacía y con las que antes disfrutaba, ahí es cuando efectivamente podemos hablar de un problema de salud mental. Pero antes, lo que tenemos que perder es el miedo a que nuestros niños y a que nosotros mismos, porque ojo, ahora os lo diré, tenemos que ser nosotros mismos los que perdamos el miedo y ese tabú que a veces tenemos acerca de experimentar emociones desagradables, que a partir de ahora las llamaré así. No las llamaré emociones negativas ni positivas, no hay emociones buenas ni malas, no hay emociones correctas ni incorrectas, ¿no? Hay emociones que te gusta sentir y otras que no te gusta sentir, lógicamente. Entonces, claro, aquí en el centro hay algo clave, porque efectivamente nuestras diferencias individuales existen y bueno, hay personas más inestables emocionalmente, hay personas más amables, hay personas más introvertidas, más extrovertidas, todos tenemos un temperamento que efectivamente viene, como decía Mireia al principio, desde la infancia, ¿no? Y que obviamente condiciona mucho la intensidad, la frecuencia, la tendencia que yo tengo a la hora de experimentar ciertas emociones y también una serie de experiencias vividas. Ahora os daré algunos ejemplos de esas experiencias. Bueno, ayer noche llegaba de Valencia para trabajar precisamente con escuelas afectadas y por todas las situaciones traumáticas, y estas cosas, por desgracia, no las podemos evitar. Lo que sí podemos es amortiguar a través de la educación emocional y a través de desarrollo de habilidades emocionales esto que nos pasa y lo que nos viene dado, ¿no? Y bueno, la metodología efectivamente que nosotros usamos y que llevo mucho tiempo usando y que además es un enfoque cultural, o sea, nosotros no creemos o básicamente partimos de la idea de que no se puede trabajar la educación emocional si no se trabaja a nivel ecosistémico. Entonces, implicamos a todos los miembros de la comunidad educativa, implicamos personal de administración, implicamos profesorado, implicamos por supuesto departamento de orientación, que somos de los que más tiramos, implicamos familias, importantísimo, e implicamos a todos los alumnos, desde infantil hasta secundaria, todo el mundo habla el mismo lenguaje acerca de las emociones. Tener un mismo idioma cuando uno expresa, cuando uno comparte las emociones es fundamental, porque lo que ha pasado tradicionalmente entre familias e hijos es que los hijos hablaban un idioma y los padres de la familia hablaban otro. Entonces, eso tiene grandes implicaciones, ¿no? Yo me acuerdo cuando he trabajado muchísimo, porque mi tesis doctoral fue además con adolescentes, y yo me acuerdo que yo llegaba a las clases y, maestra, yo hoy estoy rayado. Y yo un día, y me decían muchas veces esto, no, estoy rayado. Yo soy de Granada, no sé si me lo habéis percibido, que de aquí no sé. Y trabajé en Málaga precisamente 5 años con Pablo Berrocal. Y bueno, pues efectivamente lo que justamente pasaba es que con un mismo término, con el término rayado, describían estar triste, estar aburrido, estar enfadado, estar irritado, estar agobiado, con lo cual, ¿qué pasaba? Que el lenguaje era absolutamente pobre, no podían expresar sus necesidades, ¿vale? Estas son las herramientas que trabajamos, que son como los 4 pilares básicos de la metodología, pero que luego sobre estas se construyen pues, más de 400 actividades, ¿vale? Que como digo van estructuradas y secuenciadas desde infantil a primaria. Quizás la que muchos conoceréis, lo que muchos conoceréis posiblemente sea el medidor emocional, es el más llamativo, es quizá el más importante, pero no es el único y no es la única herramienta, ¿vale?
Y por ejemplo, bueno, pues aquí os cuento cómo trabajamos en el sentido de que al final dedicamos mucho tiempo a trabajar con el adulto, a implicar al profesorado. No se puede enseñar nada que el educador no haya aprendido por sí mismo, no haya interiorizado por sí mismo. Es imposible. Y vosotras muchas veces seguramente que os veréis que os faltan manos y pies para poder trabajar cosas que seguramente personas que conocen más a vuestros estudiantes podrían trabajar mucho mejor. Entonces, bueno, pues paso rápido porque quiero llegar a la parte de familia, pero efectivamente podemos establecer dentro del proyecto educativo el centro, y aquí yo creo que esto es clave, cuando uno quiere trabajar con familias, los centros educativos deben de diseñar un proyecto educativo basado en emociones, ¿vale? En donde esto se le dé rigurosidad, pero se le dé también valor y se le dé coherencia y estructura. Si no, las familias lo van a ver como en muchas ocasiones partes de la bazada, a veces puntuales, pero no forma parte de una cultura, ¿vale? Y es fundamental que en muchas ocasiones estos decálogos estén presentes en las comunicaciones que se envían periódicas con cartas, con emails, estén presentes en espacios visibles del colegio, estén presentes, sean un compromiso que adquiramos como centro educativo. Bueno, tampoco me voy a extender de la gran evidencia científica que tiene la educación emocional. Esta es la última revisión sistemática que se ha publicado sobre el impacto de la educación socioemocional, publicada el año pasado. Y bueno, pues perdonad que esto no se veía así, pero yo lo tengo un poquito mejor, más visible, ¿vale? Estas son todas las áreas en donde efectivamente cuando aprenden nuestros hijos, nuestros estudiantes, sus habilidades emocionales, están mejor. Y están mejor en todos los sentidos, ¿vale? Se relacionan mejor, rinden mejor, son más creativos, tienen mejores relaciones sociales, mejores relaciones de pareja, en definitiva, tienen un mayor clima de seguridad y de confianza, y esto es muy importante, porque el mayor protector para nuestra salud mental, lo decía antes Mireia también, es la percepción, la simple percepción de apoyo. ¿Y qué pasa? Que en un mundo digital efectivamente tenemos muchos amigos virtuales, pero percibimos que tenemos poca gente con la que contar. Y esto es a lo que se están enfrentando, o la gran problemática a la que se están enfrentando nuestros estudiantes en este momento, ¿no? También hemos publicado el impacto en el clima, porque ya no es solo en variables personales e individuales, también estamos viendo cómo cuando se implementan programas de educación emocional impacta el ambiente, impacta el apoyo que perciben los estudiantes de la voz que tienen en el colegio, de si son importantes o no, del tipo de si sus profesores se preocupan por ellos más allá de por sus notas, ¿vale? De las relaciones que tienen con las familias. Y esto también es muy interesante porque al final aprendemos y nos relacionamos en comunidad. Por tanto, uno de los impactos más interesantes es ver el impacto a nivel cultural, ¿no? Y también el impacto no solo se da en estudiantes, también se da en profesores. Los profesores están más satisfechos, presentan o experimentan mayores emociones positivas, tienen mayores habilidades de liderazgo, perciben a sus directores más amables, etc. Pero claro, el desafío es que efectivamente para que todo esto pase, la educación emocional no es algo de niños, no es solo que te den una ficha, no es solo que tú trabajes los martes de 11 a 12, ojalá fuera así de fácil, pero todos los que nos dedicamos a esto sabemos que esto no es un trabajo puntual, que esto es un trabajo sistémico, que esto es un trabajo estructurado, que esto es un trabajo secuenciado y que esto es un trabajo en donde nada hay más contagioso que el ejemplo. Un profesor puede ser maravilloso transmitiéndote una información, pero si tú percibes que no lo vive y si tú ante un reto ves que no está poniendo en marcha eso que te está diciendo, absolutamente desacredita todo lo que te diga. Por eso es tan importante empezar por los adultos. Y los adultos son, por supuesto, los profesores, pero también son la familia. Entonces, bueno, aquí tenéis ejemplos, ¿no?, reales de trabajo con profesores, ejemplos de trabajo con familias.
ejemplos, por ejemplo, en los Open Day de los colegios, en los días de puertas abiertas, ¿vale? Aplicaciones en las asignaturas, porque de nuevo vuelvo a decir, ¿no? Esto no es una cuestión de verlo solo y exclusivamente en la parte, por así decirlo, de orientación, ¿no? O psicológica o de tutoría, sino integrarlo y ser capaz de integrarlo en contenidos académicos, curriculares, que el profesor de historia, de educación física o de inglés sea capaz de hablarte, ¿no? De estas herramientas que son lo suficientemente versátiles como para poderlas adaptar. Pero efectivamente, y ya metiéndonos en el tema de familia en concreto, pues efectivamente todos nos hemos criado en familias más o menos fáciles. De hecho, lo podemos ver fácilmente como cuando entramos por la puerta de una casa que no conocemos, pues de repente vemos familias que son muy dadas a darse abrazos, muy cariñosas, ¿no? muy positivas, otras que son un ambiente un poquito más tenso, otras que son más serias, ¿no? Es decir, la familia es nuestra primera microcultura, ¿vale? Es donde aprendemos en primera instancia a expresar nuestras emociones, ¿vale? Y también la intensidad de nuestras emociones. Y seguramente que todos podemos responder a preguntas de este tipo, ¿no? ¿Cómo eran tus padres? ¿Se mostraban cómodos cuando hablaban de emociones? ¿Expresaban ellos mismos con honestidad cómo se sentían? Bueno, estas preguntas es interesante hacérselas cuando erais pequeños. ¿Cómo eran? ¿Cómo reaccionaban ellos? ¿Teníais confianza para poderle compartir en algunas ocasiones las emociones? ¿Cómo manejaban? ¿Cómo manejaba tu madre, tu padre, emociones como los nervios, como el enfado, como la tristeza? ¿Qué modelos hemos tenido, ¿no? Al final lo que vemos es que en muchas ocasiones las emociones negativas, como decía al principio, son un verdadero tabú. Y efectivamente, algo que ha salido también aquí hoy que me gustaba mucho, muchas veces nos enfrentamos a problemáticas emocionales en los departamentos de orientación, vemos que los padres pues, viven en un viaje, en un proceso, ¿verdad? En una montaña rusa, hasta aceptar esa problemática, ¿no? Y lo que nos damos cuenta es que hasta que aceptan la problemática van pasando por un montón de emociones, a veces muy complejas, a veces de rechazo, a veces de tristeza, a veces de culpabilidad, antes lo comentaban los compañeros previos, ¿no? Pero todas estas emociones es necesario anticiparnos a ellas, porque son lógicas. Cuando alguien nos da una noticia que no queremos escuchar, ¿vale? Es lógico, la primera reacción es, no me lo creo, o sea, esto no le está pasando a mi hijo, o sea, me estás hablando de otra persona, ¿no? Esto no puede ser verdad. Y es lógico, nos pasaría a todos, ¿no? De lo mismo que podemos ir estacionándonos en cada parte. Y claro, ¿qué ocurre? Que hay personas que enfrentan las dificultades muy rápido y pasan al siguiente paso muy rápido, pero hay otras que se quedan estancadas aquí. Y a veces es una estrategia incluso de evitación de la situación. Luego aparte tenemos un tema que me ha gustado mucho porque cuando estaba en la mesa redonda ha salido mucho el vínculo. A mí me apasiona el vínculo, de hecho el primer tema del capítulo del libro habla sobre el vínculo y efectivamente estamos ante padres o madres que tienen un estilo para manejar las emociones, para expresar las emociones, en donde efectivamente están presentes físicamente, a esos niños no les falta de nada, no les falta el móvil de última generación, no les falta la ropa maravillosa, no les falta no sé qué, pero están lejos a nivel emocional, es decir, su lenguaje para expresar las emociones es pobre. Cuando los niños a lo mejor dicen o parece que sienten algo, ay, no me cuenten, no me digan, no, tal, que bastante tengo yo con mis cosas, ¿no? Que además están muchas veces centrados en que sean perfectos, que saquen buenas notas, que lo hagan todo correctamente, que no den un ruido, que no tengan un problema, que sean los niños buenos, ¿vale? Y entonces están efectivamente centrados en corregir más que en indagar, ¿no? Centrados bueno, que se te vea bien, que tú no des muchos problemas, que eso es lo que a mí me importa. Luego tenemos la otra cara de la moneda, ¿no? Estos papás y mamás en donde efectivamente, como ya ha salido, los famosos padre o madre helicóptero, ¿no? Están
viendo a ver cómo le pueden quitar el aire para que no le sobre, ¿no? Es decir, pues como a veces no saben gestionar, pero esto, fijaros que es muy curioso, muchas veces es la propia emoción del papá o la mamá la que embarga, la que invade y se suma al caos. Es decir, el niño te viene con un problema, se ha enfadado con un amigo, tiene una inquietud constante, tiene no sé qué, y ay, ya, pero yo qué puedo hacer, y cómo te puedo ayudar, y yo esto no lo, ¿qué quieres? ¿Que te vamos a ayudar? No, mejor, mira, Entonces, ¿qué ocurre? Que al final la contención que deberíamos de esperar de esas familias, pues no la obtienen, al contrario. Es más, razonan con la idea de que ellos solos no van a ser capaces de hacerlos, ¿vale? Porque menos mal que he venido yo ¿no? Entonces al final son muy invalidantes y generan mucha dependencia. Esos niños cuando crecen y esas niñas tienden a buscar parejas que les solucionen las papeletas. Claro, se llevan toda la vida, ¿no? Con padres que han solucionado las papeletas. Entonces generan dinámicas de dependencia emocional, etcétera, etcétera. Efectivamente tenemos perfiles de papás y mamás, menos mal, ¿no? que tienen esa visión, ¿no? de ojo, vale, sí, pero soy capaz de modelar con el ejemplo, no me sumo a tu emoción, no me sumo a esa vorágine, soy capaz de hacerte ver que es importante para mí. Y ojo, aquí es importante entender que a veces no tenemos las soluciones para todo. Y que a veces lo que nuestros niños necesitan es que nos agachemos, o a veces ni siquiera eso, que ya son más altos que nosotros, ¿eh? Yo soy mamá de 3, y básicamente decir, ¿sabes qué, cariño? Que vale, que entiendo que estás enfadado, que tienes toda la razón, o a lo mejor no la tienes, pero ¿quién soy yo para cuestionar tu emoción? A lo mejor para mí tu miedo es irracional, pero lo estás sintiendo como lo sentiría yo, ¿no? Ante otra situación. Entonces, de repente le hacen sentir vistos, simplemente escuchados, simplemente no le estás dando ninguna solución, a lo mejor ni la tienes, ni la vas a tener, pero la clave está en esa sensación de, oye, para mi padre, para mi madre soy importante, y no me invalida, no me juzga, no me critica, no me rechaza o lo que sea, ¿no? Rechaza, sentido entre comillas, ¿no? Entonces, bueno, lo que quiero compartir son 4 principios que nos ayudan a establecer, digamos, los pilares de la educación emocional, y que lo vamos a ver con algunos ejemplitos, porque lo que se me pidió Elena, que 5 minutos. Madre, a la única que le corta es a mí, No, ya te vale. Yo estaba así en todos, pero han pasado de mí. Vale, bueno, pues vamos a ver rápidamente estos 4 principios, porque además los voy a conectar con algunos ejemplos, ¿vale? El primer paso, bueno, el acrónimo es CREA, ¿vale? Crea un vínculo seguro, crea los 4 principios de la educación emocional en familia, conecta. El primer paso es tener una mirada atenta, observadora, flexible. Es decir, caso 1. Cuando los que no saben manejar las emociones son los propios padres. Es decir, lo he dicho anteriormente, nos contagiamos. No siga, que me está estresando, que bastante tengo yo. Cuando los criticamos, pero serás sensible, ¿cómo te puedes poner así? Cuando los comparamos con su hermana, mira tu hermana qué valiente, y mira tú, enfrentando esta situación así. Cuando los cuestionamos, pero ¿de verdad te sientes enfadado? Pero bueno, pero por eso te sientes enfadado. Entonces, ¿qué estamos haciendo con estas sutiles formas de invalidar? Porque claro, luego llegan a la adolescencia y te vienen muchos papás, muchas mamás y dicen, se encierra en su cuarto y no tengo ni idea, no me cuenta nada, no soy capaz de sacarle nada. Y dices, claro, si a lo mejor te has tirado desde los 3 años cuestionando, pero qué tontería, anda, qué fea te pones cuando lloras, ¿no? O te has puesto a compararlo con su hermana. Claro, pues entonces no esperes que con 16 te vaya a contar, ¿no?, que se ha enfadado con su pareja. Entonces, ahí Mark Brackett, que es el fundador de esta metodología Ruler, es un profesor de la Universidad de Yale, habla en su libro, que luego pongo la referencia, de personas que son jueces versus personas que son científicas. Los jueces
tienden a establecer normas, leyes. Esto es así, tengo expectativas. Yo me sentía enfadado, pues tú te tienes que sentir enfadado. Y ya está. Y sin embargo, ¿qué hacen los científicos? ¿Qué hacen los científicos? Observan, cuestionan, se basan en datos, pero no tienen convicciones previas, no tienen leyes, no tienen expectativas de que un comportamiento o que una emoción tenga que expresarse o tenga que manifestarse de una manera determinada. Entonces estamos mucho más abiertos, ¿vale? Y bueno, partiendo de esa base, pues ¿cómo podemos validar más? ¿Cómo podemos observar más y juzgar menos? Pues proporcionando, buscando lugares seguros, momentos seguros, espacios seguros, siendo científicos de emociones, ¿vale? Es decir, no tener condiciones acerca de lo que debe o no debe experimentar una persona, no hay emoción, no hay criterio de corrección a la hora de hablar de emociones. Otra cosa muy diferente es que yo juzgue tu conducta, pero ahora iremos con ello, ¿vale? Tomando distancia también, ¿vale? Es decir, aprovechar esa conversación para decir, ojo, descríbeme la situación pero sin atribuciones. No me digas lo ha hecho para fastidiarme, lo ha hecho porque no me quiere, lo ha hecho porque le caigo mal. Tú dime qué es lo que ha pasado. Y luego ya veremos si realmente esa interpretación es adecuada, es justa o no es justa, ¿no? Trabajar la centrifugadora, que también ahora la veremos un poquito después, y el autodiálogo, ¿no? ¿Qué forma tienen de hablarse a ellos mismos? Reflexión. Reflexión es la segunda pata de este acrónimo, ¿no? Reflexión significa entender esas conductas y hacer. Por ejemplo, caso 2. Cuando se termina validando la conducta en lugar de la emoción. Claro, hay muchos padres, como decíamos antes, que precisamente con esta sobreinformación que hay de educación positiva y de que no hay castigo y de tal, y de hacerme el amigo, el colega, no sé cuánto, y de que el niño no sufra, pues ¿qué hacen? Que efectivamente para que el niño no sufra, para que no se ponga así, para que me deje un rato en paz, para lo que sea, terminamos validando la conducta, es decir, reforzamos cuando, por ejemplo, te está gritando o te está diciendo que lo que quiere es el iPad, pero con tal de no escucharlo, con tal de que no se ponga así, con tal de no sé qué, yo al final termino reforzando el comportamiento y no validando la emoción. Y ese es el problema, que emoción es diferente a comportamiento. La gente lo confunde. Y yo, mira, mi hijo mediano, por ejemplo, a veces reacciona de manera agresiva y detrás de esa conducta agresiva hay una emoción de vergüenza. Entonces, no siempre una conducta es directamente proporcional o es evidente con una emoción. A veces las emociones se expresan de muchísimas maneras. Sentir no es lo mismo que expresar, ¿vale? Y lo veíamos esta mañana con Montserrat y lo decíamos claramente, ¿no? En muchas ocasiones durante la infancia la depresión, la tristeza se manifiesta mediante conductas agresivas, retadoras, ¿vale? Aquí tenéis ejemplos reales sacados de situaciones de trauma en donde los niños y los adolescentes expresan su malestar y su tristeza con conductas retadoras, agresivas, etc. Vale, entonces, ¿qué tips, qué consejos? Pues identificar esa necesidad. ¿Qué necesidad hay detrás? Mi niño necesita sentirse seguro, o necesita sentir que creo en él, o necesita dejar de compararse, o necesita tener el control de la situación, ¿vale? Esto es lo clave, esto es lo importante. Si nosotros tenemos en cuenta la necesidad, podremos indagar más allá del comportamiento, ¿no? No ceder en momentos que sabemos que pueden ser retadores también, ¿no? Y el vocabulario, ayudarle a poner palabras emocionales. En Ruler tenemos un currículum súper extenso desde infantil, desde los 3 años hasta los 12, de palabras emocionales que se van trabajando de manera secuenciada, porque lo que no se nombra no existe. No podemos, si no tenemos vocabulario, no podemos expresar nuestras necesidades emocionales. Entiende. Por ejemplo, cambiar esa mentalidad. ¿Cuántas veces pasa que en muchas ocasiones la mentalidad que tenemos acerca de las emociones es que las emociones son un signo de vulnerabilidad, de debilidad? Entonces eso es lo que le transmitimos a nuestros hijos. Eso es lo que le transmitimos. No quiero que mi hijo sea sensible. ¿Ha pasado alguna vez? ¿Verdad? Que te dicen, no, es que yo no quiero que exprese tantas emociones, que llore, que no sé qué. Y tú dices, bueno, entonces preferirás
que lo que haga sea escapar, negarla. Y entonces te encuentras a niños que, como han sido criados bajo esa idea, llegan a la adolescencia y se esconden detrás de una pantalla, se esconden detrás de una sustancia, realizan conductas de riesgo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estos niños han aprendido que para asegurarse el afecto de su familia, lo que tienen es que negar su emoción. Y entonces al final terminan montándose una realidad paralela, ¿vale? Para justificar, para tal, con lo cual eso implica que muchas veces esta crianza de no quiero que mi hijo sea, estas ideas de no quiero que mi hijo sea sensible, tienen en base que generan estudiantes o niños donde efectivamente pues tienen estas problemáticas. O cuando la cabeza funciona como un disparador. Tenemos niños, niñas, en este caso más niñas que niños, también aquí hay diferencia de género, en donde efectivamente empiezan a darle vuelta a la centrifugadora y vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Sabéis que la rumiación explica el 40% de los problemas de ansiedad y el 30% de los problemas de depresión. Es decir, que esa conducta de repetir y de quedarte enganchado a una idea o a un pensamiento también en muchas ocasiones genera un autodiálogo negativo y genera que esas respuestas emocionales cada vez se intensifiquen más. ¿Tiene sentido esto que digo? Entonces, bueno, pues tenemos niñas que precisamente por darle tanta importancia a eso que sienten y dicen, voy a hablar con mi madre, pero ¿vas a hablar con tu madre para desahogarte? No, porque ella me va a entender. Y entonces empiezan a rumiar, la madre y la hija. Entonces ya no sé qué es peor, porque algo que había empezado por ella sola empieza a retroalimentarse con la mamá, que refuerza de hecho cada vez más la conducta, ¿no? Así que bueno, afortunadamente el último paso, atiende. Atiende sería ser capaz de utilizar estrategias saludables. Y termino rápidamente, ¿vale? ¿Qué estrategias saludables yo digamos, resumiría como las claves? Pues por ejemplo, lo vamos a dividir en 3 grandes bloques, ¿vale? Los tenéis ahí, ay, perdonad. Identificar, tener conciencia, el ejercicio que yo he hecho al principio de la sesión, algo así, ¿no? Tomar conciencia de mis señales físicas, verbales, ¿vale? Comprender, conocer mis necesidades y no tanto quedarme con el comportamiento, y utilizar vocabulario para describirlo. Y por último, regularlas. Y cuando las regulamos, básicamente las 3 estrategias que podemos usar en cualquier momento y en cualquier lugar es la respiración, reformular la forma de ver las cosas, verlas de una manera más amable, más objetiva, con mayor distancia, no quedarme encasillado o encasquetado en un pensamiento, en una idea, en un recuerdo, en una imagen. Y también ser capaz de dirigir la atención hacia lo que me ayude, ¿no? Y ahí me puede ayudar también el autodiálogo, ¿no? ¿Cómo me amo? ¿Cómo me amo cuando lo paso mal? ¿Cómo se habla tu hijo cuando atraviesa por una mala racha, cuando alguien le critica? ¿Cómo es ese autodiálogo? Todo esto son aspectos claves que nos ayudan a entender pues, estos enfoques, ¿no? Y estas ideas de cómo trabajar desde este acrónimo de creo. Así que en resumen, estamos hechos de emociones. El vínculo y las interacciones son nuestra arquitectura, es decir, la familia, los padres, las madres, la forma que tienen de interactuar es fundamental para que luego estos niños tengan unos buenos cimientos en los que desarrollar sus propias habilidades. Por eso es tan clave trabajar mano a mano con las familias. Sé que lo sabéis, sé que no digo con esto nada nuevo, pero es necesaria efectivamente esa coordinación porque ellos son claves en todo este proceso. No los podemos dejar aislados de estas herramientas y de estos aprendizajes. Que la educación emocional empieza por el adulto y que esto es fundamental también. Nosotros muchas veces estamos fácil 2 años trabajando con una escuela solo a nivel de profesorado, Y muchos profesores te dicen, pero ¿y cuándo empezamos a trabajar con los estudiantes? No tengáis prisa, va a venir solo. Si lo interiorizáis, lo vais a meter en vuestra pedagogía, lo vais a meter en vuestra forma de enseñar, no va a hacer falta que yo te tenga que decir cómo hacerlo. Y son los 4 principios que considero que pueden ayudar para trabajar en familia. Conectar desde una mirada atenta, reflexionar que la emoción es distinta al comportamiento, entender que reaccionar no es lo mismo que resolver o que responder,
y por último atender con estrategias saludables como la respiración, como la comprensión de esos disparadores internos y como la toma de distancia y el autodiálogo positivo. Muchísimas gracias. Los libros que quería recomendaros es el de Mark Brackett, Permiso para sentir, un libro maravilloso que habla de su propia historia, y este último que es reciente, que he publicado con mi compañera psicóloga sanitaria Silvia Álava y que bueno, pues trabaja algunas de las cosas que he querido compartir con vosotros. Muchas gracias.